Jueves 2 de julio, abrazos de bendición para todos ustedes. Recuerden que siempre les indico que el jueves es día sacerdotal, es día de orar por las vocaciones, que el Señor permita que entre nuestros jóvenes hayan muchos hombres y mujeres que le digan sí al Señor en la vida religiosa, en la vida consagrada. Nos colocamos en las manos del Señor y le pedimos que su Espíritu Santo también en este día nos guíe, nos bendiga, nos proteja y nos acompañe. El Evangelio, según San Mateo, nos dice: en aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían aquellos que lo trajeron, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este es un blasfemo». Jesús, reconociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan los pecados?» o decirle: «Levántate y camina». Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y echa a andar». Él se levantó y se fue a su casa. La multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, continuamos dentro del desarrollo de los milagros, los 10 milagros que narra San Mateo inmediatamente después del Sermón de la Montaña. Hoy, pues, la curación de este paralítico. Hay varios detalles. Primero, Jesús subió a la barca y pasó a la otra orilla. Acuérdense el contexto. Había ido a la tierra de Gerasa, donde después de liberar a 2 endemoniados y permitir que los demonios se metieran a la piara de cerdos y se ahogaran, la gente vino y le dijo: «Vete de nuestro territorio». Es decir, no lo recibieron. Entonces regresa y dice el texto que regresa a su ciudad. A su ciudad. Quisiera aquí hacer una explicación muy rápida para entender este tema de la ciudad de Jesús, que es muy simple. Jesús nace en Belén, entonces la ciudad de nacimiento de Jesús es Belén. Él nació en Belén de Judá. La ciudad de crianza, donde él se crió de niño, donde estudió, donde llevó una vida normal, común y corriente, digámoslo así, hasta los 30 años, cuando empieza su misión pública, es en Nazaret, allá en el taller de Nazaret con José, con María, la vida normal de familia. Después de los 30 hasta los 33, cuando realiza su misión pública, la ciudad de Jesús va a ser Cafarnaúm. Esta es la ciudad, porque dice que regresó a su ciudad. ¿Cuál? Pues a Cafarnaúm, que él vivía, entre otras cosas, en la casa de Pedro. Pedro lo acogió en su casa. Y voy a utilizar una palabra, digamos, técnica, por decirlo así. Era como su centro de acción, su centro de operación, es decir, siempre regresaban ahí, era el sitio de llegar, era la casa de llegar, y la gente ya entendía que era la casa de Jesús y que Cafarnaúm era el pueblo de Jesús. Cuando uno hoy visita allá a Cafarnaúm, lo que son ruinas y todo esto, cuando hace uno la visita, encuentra en un letrero a la entrada que dice Cafarnaúm, el pueblo de Jesús o la ciudad de Jesús. Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora viene el centro del Evangelio, el centro de hoy. Y es que cuando Jesús llega, le traen 4 camilleros, si lo queremos decir así. Le traen estos camilleros en una camilla un paralítico. Un paralítico. Y dice el texto, aquí viene algo muy importante, porque el texto dice: y Jesús, viendo la fe que ellos tenían, obviamente junto a la fe del paralítico, porque el paralítico pues también cree en el Señor y en su poder, pero estos 4 fueron los que hicieron todo, de buscar la camilla, de pronto de convencer al paralítico que en Jesús está su sanación, de llevarlo, de cargarlo, de fatigarse, de cansarse en ese ejercicio. O sea, estos 4 son la representación de aquellos que nos llamamos intercesores, de aquellos que oramos al Señor por otras personas, porque el intercesor es aquel que intercede por
Y ahí estamos todos. Cuando tú oras por alguien o por alguna situación, estás intercediendo por ese alguien o por esa situación. Estos 4 son intercesores y tienen una fe grande, pasaron muchas pruebas y ahí están, llegaron a donde Jesús. Entonces el primer detalle, la fe de estos 4 fue compensada con el Señor cumpliendo el milagro. Ahora bien, la otra parte que es muy interesante, es la parte del milagro como tal, porque Jesús dice que viendo la fe que ellos tenían, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y aquí entremos en el tema de las parálisis. Eso significa que este hombre tenía 2 parálisis, una espiritual, el pecado, alguna situación de vida que el Señor vio en él, y también la parálisis física de su cuerpo, de sus piernas, que no podía caminar. 2 parálisis. Fíjense que casi la primera, la del pecado, es mucho más difícil, porque a veces esa es la causa para que esté paralítico también la parte exterior de nosotros, porque tenemos mucha maldad a veces en el corazón. La prueba son los fariseos pensando mal, este es un blasfemo, ¿cómo así que perdona pecados? Esos estaban más paralíticos todavía que el paralítico en la camilla. Y después Jesús, para mostrarle su poder, va a sanar el paralítico y le va a decir, vete a tu casa andando. Ese es el signo primero de que lo sanó físicamente, obviamente todos lo ven, pero de que lo sanó interiormente, porque no es solo estar bien de afuera, sino también de adentro. Que el Señor a todos los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.